cuando una empresa quiere conectarse con alguien, cuando quiere contratar a una persona, necesita identificar tanto sus conocimientos o habilidades, esto se conoce como habilidades duras, como su personalidad, y esto se conoce como las habilidades blandas, o mejor dicho, aquellas habilidades personales que te ayudan a ti a alcanzar objetivos o solucionar problemas. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre los dos y cuál es el problema con cada uno? Es que a nivel de habilidades duras, la clave es poder indicarlo. Entonces, cuando un reclutador se consigue con tu currículum debe ser capaz de hablar por sí solo, de tal manera de que entienda el reclutador, que diga, mira, wow, él sí ha hecho los proyectos que mi empresa tiene, ha manejado los equipos que se necesita para este cargo, también ha dirigido personal, y bueno, la persona que necesito contratar tiene que tener experiencia dirigiendo personal, y él tiene esa licenciatura o una certificación. Ok, esos son elementos puntuales que debe decir tu currículum. Pero ahora entra la parte de las habilidades blandas, que es la personalidad y el límite o el problema del currículum. ¿Qué pasa? Yo suelo ver muchos currículos donde la gente dice, soy una persona motivada, organizada, enfocada a resultados. Y esto básicamente no dice nada. En serio, si yo te digo a ti, hey, mira, yo soy una persona enfocada a resultados, ¿tú me vas a creer? Realmente no, porque no tienes prueba. Entonces, las habilidades blandas, lo complicado es el poder medirlo. Por lo tanto, ahí es donde entra en juego la necesidad del reclutador, teniendo tu currículum, primero llamarte para verificar cierta información que no esté lo suficientemente clara en tu currículum, y en base a esto, porque este va a ser el primer filtro, llegar a decir, oye, sí parece ser que esta persona tiene las competencias para asumir el cargo. Y luego de eso es donde te van a llevar a la entrevista. Ahora, ¿qué pasa con la parte de la entrevista por competencia? Siendo una de las técnicas que se utiliza bastante. Esto es usado para saber si este candidato calza tanto para el cargo como para la empresa, y que no va a tener ningún inconveniente con su equipo de trabajo. O sea, tiene que ver más con elementos de personalidad, y esto se utiliza en gran medida, se utiliza muchísimo. Entonces, primero para la entrevista por competencia, el reclutador hará una evaluación a nivel de a profundidad sobre la descripción de la vacante que le dé el gerente o la persona que tiene esa necesidad. Entonces va a analizar al perfil de cada candidato, porque siempre en un proceso de selección pueden haber entre 3 o 5, y todos básicamente tendrán las habilidades duras necesarias para asumir el rol. Lo que entra en juego ahora serían las habilidades blandas. Evaluará tu perfil a nivel personal, profesional, para ver si dispone con la motivación, valores, conocimiento y actitud necesarias para esto. Dicho de otra forma, no importa que tú digas que tengas la motivación, lo clave aquí es poder demostrarla. Entonces, normalmente el reclutador va a apuntar a preguntarte sobre situaciones en las cuales que has tenido a lo largo de tu carrera profesional. ¿Ok? Entonces, déjame llegar por aquí, necesito verificar cómo van los comentarios. Va a preguntarte sobre situaciones muy puntuales para ver, y dependiendo de tu reacción, dependiendo de la manera en cómo tú te desempeñaste, sacar conclusiones con el presente y el futuro. Si, por ejemplo, es una persona que tiene que dirigir un proyecto, y la persona necesariamente, obviamente, tiene que tener inteligencia emocional, porque son responsabilidades de mucho estrés, te pueden hacer una pregunta como que, ¿te ha pasado a ti una situación en la que has tenido como un deadline, muy pronto, y te das cuenta que tu equipo está peleando? En base a esto, va a poder ver cómo tú respondiste frente a determinada situación, que es una de las responsabilidades que tienes que asumir para el cargo donde tú estás postulando. Más allá de saber, porque es que el reclutador va a saber que tú manejaste pues un equipo, lo que necesitas es más o menos predecir exactamente cómo pudieras llegar y desempeñarte si te pasa aquí eso en el mismo trabajo. Entonces, el problema está en que puede haber muchos tipos de preguntas. Y aquí básicamente el reclutador lo que va a hacer es preguntar en base primero a una situación. Ok, esta situación está muy alineada a lo que se haga en la vacante. Segundo, te va a preguntar cuál fue tu responsabilidad allí. Y tercero, te va a preguntar qué fue lo que hizo y cuál fue los resultados. Estos son los que forman los 4 elementos de la entrevista por competencia, y entender exactamente qué vas a decir allí es lo que te va a ayudar, evidentemente, a diferenciarte de otros candidatos. Normalmente pasa
que tú de repente puedas estar muy apto para la vacante y genial, todo muy bien, pero tú compites contra otras personas que tienen un perfil igual al tuyo, entonces cualquiera puede quedar, pero el que dé la mejor respuesta, dependiendo de la técnica que use el reclutador, esta es una de varias, ten en cuenta, dependiendo de quién responda mejor, entonces va a tener puntos por encima de los demás candidatos y es el que va a quedar seleccionado. Quiero que entiendas esta parte porque es importantísima. No es que, o sea, y puedes tener todos los requisitos para poder asumir el rol, pero no te seleccionen. La clave puede ser que alguien, y va a ser que alguien respondió mejor que tú. Entender los objetivos, entender las técnicas, para tú mismo poder crear tu respuesta y darla, eso es lo que va a hacer que tú te diferencies y despegues frente a otras personas. Yo suelo recomendar mucho lo que es el método CARA. Básicamente se suele decir mucho CARA, pero yo lo veo más como el método CARA, que, en la que tú para construir tu respuesta necesitas tener en cuenta estos resultados. El contexto, también la acción, el resultado y el aprendizaje. Entonces, a la hora de darle la respuesta aquí, recuérdate la parte de cara. Esto te va a ayudar muchísimo para que tú rápidamente puedas construir o recordar cuál fue el mejor de los casos. Porque esto puede ser algo que te pasa todos los días, pero entonces tú debes elegir no cualquier situación, sino la que donde te has desempeñado mejor y la que te ayude a que tú te vayas a diferenciar de otro. Entonces, en lo primero, debes comenzar a describir un poco sobre el contexto. No, mira, a mí sí me pasó algo como esto. Resulta que en mi trabajo, nosotros teníamos unos compañeros de trabajo, si por ejemplo te hacen alguna pregunta sobre comunicación, mira, resulta que en mi trabajo anterior nosotros éramos 5 compañeros de trabajo, éramos 5 coordinadores y el gerente, y uno de nuestros compañeros tenía la característica que a veces saboteaba mucho. Y esto afectaba bastante en los objetivos y muchos de nosotros nos sentíamos terribles por eso. Entonces ya ha descrito el contexto, pero no basta con que tú digas el contexto y no hagas nada. Entonces ahí es donde menciona las acciones que llevaste a cabo para solucionar ese problema. Y no, en serio, esto nos afectaba. Y bueno, yo creo que nuestro entorno laboral no solamente las responsabilidades que yo tengo, sino que influye muchísimo cómo nosotros nos relacionemos, hasta si tenemos un buen compañerismo basado en el apoyo, en la comprensión y la comunicación. Esto es algo que nos va a sentir muy bien a todos nosotros. Y también sé que las personas son muy delicadas. Por lo tanto, hubo un momento en el que yo aproveché y me reuní con él, pero eso fue un espacio si fuera. Casualmente yo le dije que nos tomáramos un café porque iba a pasar un partido tal. Si sigue dando un poquito más de contexto y haciéndole entender un poco o dándole coherencia de que fue algo cierto. No, y allí yo le comenté un poco sobre la situación y le di algunas recomendaciones. También le hice entender de que no es que yo le digo o que le decía las cosas de forma pues crítica ni para atacarle, sino que los demás compañeros lo estaban sintiendo. Y en serio, al día siguiente él cambió bastante, pero esto también me ayudó mucho para sentir más confianza con él. Vi que había mejorado 2 de 5 cosas que le recomendé y entonces al día siguiente me reuní y le dije, mira, mejoraste muchísimo esto y también, pero también te falta esto. Entonces, fue algo que cultivó muchísimo nuestra amistad. Sé que en un principio a mí me caía muy mal, pero esto ayudó bastante para que nosotros fuésemos muy buenos compañeros y tal. Entonces, estás diciendo una historia, pero en esa historia estás indicando el contexto, estás indicando que no fue que te quedaste con brazos cruzados, sino que con tu acción lograste de que esta persona que era problemática trabajara mucho mejor con ustedes. Y entonces, ahí me estás diciendo la forma como tú abordas las situaciones o hasta los problemas pues con tus compañeros de trabajo. Entonces, si es posible, o si es probable, puedes decir algún aprendizaje que te dejó esto, como por ejemplo terminar diciendo, mira, después de esto yo he tenido 2 trabajos más y yo valoro muchísimo el compañerismo, pero un compañerismo sano. Y si me llega a tener si me llega a pasar la oportunidad de tener un compañero así, yo tengo por seguro que el abordaje que voy a tener va a ser, si bien muy bien pensado, porque es normal que la gente se ponga a la defensiva, pero buscar la forma de poder ayudarle hasta si es posible si no se dé cuenta. Pero esto también no me beneficia a mí. Y esto es algo que siempre voy a hacer, pero con mucho cuidado. Básicamente estás diciendo mucho y esto obviamente te va a ayudar a superar lo que es esta etapa o este tipo de técnica de la entrevista de trabajo.